un cromosoma está formado por una cromátide que presenta una estrangulación central en la cual se observa un corpúsculo que une esos dos brazos del cromosoma y que se denomina centrómero. Cuando la cromatina se duplica, tenemos que el cromosoma tiene dos cromátidas, como ustedes lo están viendo. Un cromosoma al replicarse pasa a un cromosoma con dos cromátides y un solo centrómero. Los cromosomas en las diferentes especies, dentro de las células y de todas las células que conforman ese organismo, es constante. El número de cromosomas para la especie humana en todas sus células somáticas es constante. Vale decir que hay en las células de la piel, en las células del estómago, en las células del pelo y en la neurona el mismo número de cromosomas. Vale decir que habrá 46 cromosomas, que es el número de cromosomas característico de la especie humana, para diferenciarlo de lo que son las únicas células que no poseen dentro, por ejemplo, de la especie humana, el número característico de la especie, que es 46, y que son las gametas, espermatozoides y óvulo en la mujer, que posee exactamente la mitad de cromosomas, como veremos más adelante. Estos cromosomas han determinado la aparición o el florecimiento de las investigaciones en el campo de la genómica y ha desembocado en el proyecto de genoma humano, que comenzó a estudiarse como un esfuerzo para secuenciar los casi 3.200 millones de nucleótidos que forman nuestro genoma, y fue completado en abril del 2003. Más del 99.9% de las bases nucleotídicas son idénticas en todas las personas y menos del 0.1% de nuestro ADN, vale decir, uno de cada 1000 bases, es responsable de las diferencias hereditarias entre los seres humanos. Es importante tener presente los cromosomas porque ellos forman una estructura muy característica que, como hemos mencionado, está formado por una sola cromátide, como ustedes ven a la derecha en las células hijas, con un estrangulamiento central con un cuerpo denominado centrómero. Pero en la izquierda de la proyección ustedes ven un cromosoma replicado, vale decir, cuando el ADN se ha replicado semiconservativamente y observamos dos cromosomas unidos por un solo centrómero. Ahora, la posición de ese centrómero va a determinar diferentes tipos de cromosomas. Y vamos a ver a lo largo de esta descripción que aparecen diferentes tipos de cromosomas, variedades morfológicas de lo mismo. Los cromosomas homólogos, nótese que en un cromosoma cada gen tiene 4 copias debido a que el material genético se ha duplicado para llevar a cabo la mitosis o la meiosis. Y 2 están situados a la misma altura en el mismo lugar de la cromátide. Esos genes que están ubicados en el mismo lugar, locus, a lo largo de ambas cromátides enfrentados entre sí, se denominan cromosomas homólogos y genes homólogos.
Fíjense lo que yo mencionaba anteriormente en cuanto al número de cromosomas, en donde cada especie tiene un número diploide o un número característico de cada especie. Así, por ejemplo, decíamos que el ser humano tiene 46. Ahora, observen ustedes que el hecho del número de cromosomas no va directamente relacionado a el lugar que ocupa en la escala zoológica o en la escala vital, porque fíjense que si bien el ser más evolucionado de la pirámide zoológica es el hombre, pero tiene 46 cromosomas, podemos encontrar un vegetal como el helecho indio que tiene 1260, o bien el ratón doméstico 40, o en el caso de la lombriz intestinal 2. Vale decir que el hecho de el número estrictamente de los cromosomas no indica directamente complejidad del organismo, sino lo que va a dar la complejidad al organismo va a ser la manera en cómo están secuenciadas esas bases y las relaciones que existan entre ellas, que es el caso del hombre. Podemos estudiar ese número de 46 cromosomas que están alojados en el núcleo cuando la célula va a dividirse. Vale decir, cuando la célula va a dividirse y condensa su cromatina, aparecen los cromosomas. ¿Podemos estudiar los 46 cromosomas? Sí. Y los podemos estudiar agrupándolos, como yo les decía anteriormente, según las características de los cromosomas. Y así tenemos que los cromosomas que poseen el centrómero en su parte media se denominan metacéntricos. Los cromosomas que encuentran desplazado hacia uno de sus extremos el centrómero se denomina submetacéntrico. Y después tenemos los cromosomas que tienen su centrómero en su extremo de cromátide, por lo tanto van a tener un solo brazo o cromátido, que son los acrocéntricos, y finalmente estarán los telocéntricos. En virtud de esa clasificación de metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico y acrocéntrico, vamos a realizar la clasificación y vamos a agrupar de una manera gráfica los diferentes cromosomas que constituyen el número de cromosomas del núcleo. Cuando yo agrupo según las características de los cromosomas en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos, y los puedo graficar y ver, aparece lo que se denomina el cariotipo humano. ¿Y qué vemos en el cariotipo humano? Podemos agruparlo a los cromosomas en 22 pares de cromosomas que están vinculados a todas las funciones del cuerpo, vale decir, 22 cromosomas somáticos, y un par que es el denominado par sexual, que va a determinar el sexo de varón o mujer cuando las gametas se unan. Y la célula del hombre tendrá 22 cromosomas somáticos más un par sexual que va a estar constituido por un cromosoma Y prácticamente acrocéntrico y un cromosoma metacéntrico que es el X. En la mujer está constituido el cariotipo por 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas somáticos y el par sexual, pero en el caso de la mujer van a ser 2 cromosomas X o metacéntrico. Entonces,
avanzamos sobre la división celular. Y casi todas las células del cuerpo humano experimentan este proceso, mediante el cual se reproducen a sí mismas, y podemos groseramente dividir a la división celular en dos grandes apartados: la mitosis y la meiosis. Una célula somática es cualquier célula del cuerpo que no sea una célula germinal o gameta. Es decir, no son la célula somática ni un espermatozoide ni un óvulo. En la división de la célula somática, la célula sufre una división nuclear, pero también sufre una división citoplasmática. Previamente a la división celular reproductiva, tenemos que comprender que existe un ciclo celular, es decir, una secuencia ordenada de procesos mediante el cual las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Y fíjense ustedes que el ciclo celular comprende, como está graficado allí, alrededor de sus 3/4 partes en lo que se denominan fases, que van a tener lugar estas fases durante un proceso que es la interfase. ¿Y a qué se denomina interfase? Es el periodo que está mediando entre una y otra división celular. Durante la interfase, la célula replica su ADN mediante un proceso que ya describimos y que ustedes ven sobre la margen derecha de la proyección, que es la replicación semiconservativa del ADN. También se producen orgánulos adicionales y componentes citosólicos importantes. Ahora, la interfase es un estado de gran actividad metabólica y en ella vamos a identificar una fase G1, un periodo o fase S y un periodo o fase G2. La fase S se refiere a la duplicación del ADN y proteínas asociadas, vale decir, a la duplicación del ADN pensando que y cómo se producen estas duplicaciones, volviendo a comprender la replicación semiconservativa del ADN. La fase G1 es el intervalo entre la fase mitótica y la fase de síntesis. ¿Y qué ocurre durante la fase G1? Es muy activa metabólicamente, replica la mayor parte de los orgánulos y componentes citosólicos, pero no su ADN. La fase S es el intervalo, como ya dijimos, entre G1 y G2, que ustedes lo ven en azul, y dura alrededor de 8 horas, teniendo, como dijimos ya, lugar la replicación del ADN. Y la fase G2 es el lapso entre el periodo de síntesis y el inicio de la división celular. Este periodo o lapso dura menos que la fase S y continúa el proceso de síntesis de enzimas y proteínas que se van preparando para la división celular. Ahora, fíjense ustedes que la mayor parte del ciclo de división celular está ocupada